Esta es nuestra ciudad y hay 3,000 iglesias aquí. Ese no es un número exacto, pero así se siente a menudo. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias altas, y les pasamos al frente todo el día. Y así, ¿necesitamos otra? Honestamente, ¿necesitamos otra iglesia en la comunidad? Nuestra comunidad no necesita simplemente otra iglesia. Necesita un lugar de comunicación clara donde las verdades eternas se presenten relevantes hoy. Un lugar donde la gente participa, no por obligación, sino por emoción. Un lugar donde Dios sea acerca de lo que quiere para nosotros, no un lugar donde la religión vaya en contra de todos. Un lugar donde, junto con las familias, se influya positivamente a los niños. Necesitamos cambio. Necesitamos un lugar fácil para invitar amigos. Un lugar para todos, no solamente para gente de iglesia. La belleza que hace a esta iglesia diferente es su simplicidad. Al reconocer que mucha gente no tiene problemas con Dios, tanto como sí lo tienen con la iglesia, hemos eliminado la saturación para guiar a la gente a una creciente relación con Jesús. Y creemos que se logra mejor cuando la gente se conecta en una comunidad. Para nosotros, la comunidad sucede en pequeños grupos. Así que todo lo que hacemos como iglesia es ayudar a que la gente se conecte en grupos. Hace mucho sentido si lo pensás por un momento. Tu vida está llena de pequeños grupos que comparten algún tipo de afinidad y propósito. Compañeros de trabajo, compañeros de equipo, familia, amigos o vecinos. Cuanto más mires, más notarás que la vida sucede en grupos. Si esto es natural, ¿por qué no hacer nuestra meta igual cuando se trata de ayudarle a la gente a comprender quién es Dios y cómo profundizar su relación con Él? Así que nuestra meta no es sentar a la gente en filas, escuchando a una persona todas las semanas, sino conversando en círculos donde... Hoy estamos en la tercera entrega de la serie Iglesia Influyente, rompiendo paradigmas. Y el título del mensaje de hoy es El sacerdocio. Los cristianos solemos pensar y actuar en conformidad con esa estructura de pensamiento que afirma que nuestras responsabilidades como cristianos en el contexto del cuerpo de Cristo se limitan a básicamente 3 actividades: asistir al templo, contribuir económicamente con las actividades de la iglesia e invitar a otros para que escuchen los domingos al ministro que predica y que está de turno. Ahora, esa aseveración, esa forma de pensar tan común, nos preguntamos, ¿es la cierta? ¿Es la que debe funcionar? Porque en esa estructura de pensamiento, en esos paradigmas que solemos manejar, asumimos que el resto de funciones de los creyentes en el contexto del cuerpo de Cristo deben ser llevadas adelante por los ministros ordenados, son funciones sacerdotales, y es por eso este vestido o hábito, el cual representa esas funciones, que los creyentes solemos asignar únicamente a los dirigentes eclesiásticos, porque resulta que históricamente por siglos estas labores han sido asociadas exclusivamente con los hombres y mujeres de Dios que asumimos tienen una ordenación o un llamado ministerial. Por eso la pregunta tiene tanta validez en la mañana de hoy. ¿Es que acaso esto bíblica y en la experiencia de la iglesia primitiva es así? ¿Qué consecuencias ha producido en el seno de la iglesia las preconcepciones que manejamos acerca de ella y que suelen llevarnos a actuar en consecuencia con ellas, con esas formas de pensamiento? Otra pregunta igualmente es válida: ¿en qué consiste el verdadero sacerdocio? Si una noción es muy conocida
y prevalece regularmente en el ambiente eclesiástico, tanto romano como en el cristiano evangélico, es la idea de que el sacerdocio es una función únicamente asignada a una persona divinamente facultada para ejercer el sacerdocio. Este es un pensamiento, amados, que está profundamente grabado en la forma de ser y de conducirse de cada creyente, en especial los romanistas. La presencia del sacerdote es absolutamente indispensable en todos aquellos actos que tengan que ver con la religión. Y podemos citar como ejemplo el bautizo, la boda, el velatorio, el entierro, la misa, la procesión, las fiestas religiosas, entre muchos otros eventos de carácter o índole religioso. El feligrés, como se conoce en el mundo romanista, en los asuntos de fe, suele ser alguien que actúa con una predisposición a depender de manera muy marcada del sacerdote. Sin la asistencia incluso del sacerdote, el creyente se siente desvalido como un bebé. Ahora, esto mismo que ocurre en el mundo tradicional, religioso y romanista, esta idea del oficio sacerdotal y de la investidura divina, no solo prevalece en el mundo católico o romanista, se mantiene de igual manera en la iglesia cristiana evangélica. Por supuesto, de forma más o menos atenuada, según sea la denominación o la orientación que tenga esta iglesia cristiana. Resulta que el pastor y sus ancianos suelen ser las únicas personas autorizadas para oficiar el culto, la Santa Cena, el bautismo, las bodas, los funerales, las presentaciones de niños. Y quisiera solamente que nos detuviéramos en uno de estos eventos o ceremonias para que sea palpable y a la vez bíblicamente poder ofrecerles una orientación respecto de cómo este pensamiento enquistado por siglos en nuestra cultura eclesial hace mella en nuestro proceder cotidiano. Veamos, por ejemplo, el oficio del bautismo cristiano, un acto que suele estar reservado para ser oficiado exclusivamente por los ministros ordenados dentro de la iglesia. ¿Quién los efectuaba en la iglesia inaugural? ¿Quién realizaba los bautismos en el primer siglo, cuando la iglesia nació, cuando ese grupo primigenio de creyentes comenzó incluso a ser conocidos como los del camino? Antes de que se nos conociera a los hijos y a los seguidores de Jesús como cristianos, quiero decirles que primero fuimos conocidos como los del camino. Pues bien, ¿quiénes eran los que celebraban los bautizos en ese tiempo? Si vamos a la misma visita al primer viaje terrenal de Jesucristo a la tierra, en Juan capítulo 4 y versículo 1 leemos lo siguiente: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Ahora el verso 2 hace una importante aclaración. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino ¿quiénes? Sus discípulos. Siendo Jesús la cabeza, la piedra angular, la fuente y el origen de todo lo que es el cristianismo, estando Él entre nosotros, Él no se dedicaba a bautizar, aunque lo podía hacer si quería. Quienes bautizaban eran sus discípulos y no había ninguna ordenación para el momento.
No había ningún ministro ordenado o el rótulo de dirigente eclesiástico, cualquiera sea el título que pudiéramos darle a este liderazgo de la iglesia cristiana. En el caso de Pablo, un poco después ya de la ascensión de Cristo a los cielos, como uno de los promotores e impulsores de la fe e incluso de esos padres que llevaron el cristianismo a ser conocido entre los gentiles, entre las personas que eran extranjeras o ajenas al pueblo de Dios. Pablo tuvo esa gran comisión de llegar y penetrar al de afuera de una manera extraordinaria. ¿Qué ocurría con Pablo con respecto al bautismo? Él en varias ocasiones bautizó, pero no lo consideraba su oficio. Si va conmigo a 1 Corintios 1:17, él mismo lo afirma. Y dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, a predicar las buenas noticias de salvación. Reitero, podía en algún momento oficiar, pero no era su llamado, no era su función inherente como impulsor o promotor de la expansión del cristianismo. Si vas conmigo a Hechos capítulo 2 y versículo 41, leemos otro acontecimiento vinculado con los mismos inicios de la iglesia cristiana. Ante la predicación aquella famosa de Pedro, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y era evidente que para poder bajar a las aguas a 3,000 personas en pocas horas, no era Pedro ni el resto de los apóstoles quienes bautizaban a toda esa masa de gente. Eran los discípulos. Amados, el mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos incluía la autorización para bautizarlos. Y así lo entendió y lo practicó la iglesia primitiva. ¿Dónde está esa autorización? Mateo capítulo 28 y versículo 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y agrega, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la fórmula bautismal, la declaración que siempre debe hacerse al momento de que un nuevo creyente baje a las aguas. Hacerlo en el nombre del Dios trino en quien creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero qué interesante. No agrega ni dice allí, esperen que los pastores bauticen a quienes ustedes les predican el evangelio. En el mismo mandamiento está dando el permiso para que ese creyente pueda ser bautizado por su propio discipulador. Amados, la idea de que el único que está facultado para realizar el bautismo es el ministro religioso, es decir, en el contexto cristiano evangélico, el pastor, a ustedes y a mí nos ha parecido bien a lo largo de décadas y de siglos, porque ha sido una enseñanza que hemos adoptado de Roma. Y aunque quizás tú y yo desconocíamos el origen en algún momento o punto de nuestra jornada de fe, de esta práctica, es allí donde radica la génesis de reservar de forma exclusiva el oficio del bautismo a los ministros ordenados. Esa práctica no tiene antecedentes escriturales, la de que el ministro ordenado sea el único facultado para bautizar. Es más, las labores que hoy encomendamos solo al pastor, las realizaban los discípulos, los creyentes del primer siglo, en su totalidad. Por ello no es extraño que ellos se hayan multiplicado tan rápidamente, porque ellos tenían muy claro el concepto del sacerdocio de todos los creyentes. Hoy cualquier persona cristiana de buen testimonio
Cualquier discípulo en buena relación con su iglesia y permisado por ella está autorizado por el Señor para realizar el bautismo. Esta libertad que las Escrituras nos da al otorgar el sacerdocio a todos los creyentes es la que empleamos en Influyente para permitirle a los facilitadores de grupos en nuestros actos de bautizos que ellos tengan la alegría de poder bajar a las aguas bautismales a aquellos en quienes se invirtieron a través de su experiencia de vida en comunidad, aquellos en quienes se reprodujeron o multiplicaron derramando de su tiempo y de su corazón para formar en ellos, en su corazón, el carácter de Jesucristo. El bautismo es solo una de las muestras que, aunque hay una práctica aceptada, honrosa, ciertamente, de orientar de manera exclusiva a los ministros ordenados la realización del oficio, del fungir como sacerdote a la hora de bajar a un nuevo creyente a las aguas. No obstante, el permiso y la autorización, no solo basado en las palabras directas del Señor Jesucristo, sino en la experiencia de la iglesia originaria, apunta a que aquellos creyentes con un buen testimonio tienen la oportunidad también de bajar a las aguas a aquellas personas que aman y que han sido formadas quizás por ellos durante un tiempo significativo de dedicación en los asuntos de la fe. Hay otro paradigma dentro de la doctrina romanista y que enseña que el sacerdote es la persona delegada por Dios y con la licencia eclesiástica para mediar entre Dios y el hombre, para fungir como el intercesor. Es el único, de acuerdo a esta doctrina, esta persona es la única suficientemente santa para realizar el sacrificio de la misa y los demás rituales del culto católico. La teología cristiana protestante rechaza de plano esta doctrina por ser contraria a la enseñanza clara de la Biblia que reza que Cristo es el único mediador, el único perfectamente puro y sin pecado, el único que puede ser nuestro sumo pontífice, nuestro abogado, nuestro intercesor. De hecho, a los que creemos, Él nos ha vestido con su justicia y nos ha declarado santos por medio de la fe en su sacrificio expiatorio. A los que creemos, Él nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios y embajadores de Él. Si vas conmigo por un momento a 2 de Corintios, al capítulo 5, descubrimos parte de esta manifestación de la vida sacerdotal que ha sido asignada al creyente común y corriente. Dice 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Nota que no has debido recibir una ordenación en un altar para que seas considerado un embajador, un delegado o comisionado oficial para actuar y predicar en nombre de Jesucristo. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Porque a los que creemos, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado el llamado de ir y ser aquellos heraldos o mensajeros que son capaces de transmitir un poderoso mensaje capaz de reconciliar al hombre que está alejado de Dios con su Padre Celestial. En este mismo capítulo 5, pero 2 versículos atrás, dice Pablo, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.
Esto significa, amados, que todos los creyentes podemos asumir las funciones que en el antiguo pacto estaban reservadas exclusivamente para los levitas, una tribu que Dios había apartado para ejercer el sacerdocio en medio de su pueblo. Hoy día, en contraste con ese antiguo pacto y en esta dispensación de la gracia en la que nos encontramos, podemos como hijos orar directamente al Padre. Podemos como sacerdotes interceder por otros. Podemos reprender espíritus inmundos. Podemos orar por los enfermos. Podemos en Dios proclamar su palabra y ser esos embajadores, esos reconciliadores, esos entes que Dios utiliza para acercar a las personas a Dios. Amados, a pesar de ser veraz, correcta, a pesar de ser totalmente bíblica la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, la verdad trágica es que son pocos los cristianos que tienen la fe como para plantarse firme y descubrir que en Dios no solo tienen el carácter de hijo que puede comunicarse directamente con su Padre Celestial sin la mediación de otra figura humana o divina excepto Cristo. Son pocos los que desarrollan fe para asumir sus privilegios de hijos de Dios y de sacerdotes o sacerdotisas de Dios. Para la gran mayoría resulta mucho más cómodo asignar erróneamente al pastor los atributos del sacerdote romano. Para muchos es mucho más fácil dejar todas las funciones de la iglesia local al pastor. Incluso acudir a él para que le resuelva cualquier dificultad espiritual. Se enfermó la persona, el creyente o algún familiar de él, pues llamen al pastor para que vaya y ore por el enfermo. Hay un vecino que quiero que escuche a Dios, que escuche el mensaje de salvación, pues vamos a llevarlo al templo para que escuche al pastor. Y aclaro, estas son funciones que los pastores realizamos y forman parte de nuestro llamado y de nuestro reto como hijos de Dios. Sin embargo, el corazón de lo que estoy queriéndoles transmitir es que estas no son funciones exclusivas de los pastores o ministros ordenados. Esto forma parte del paquete de privilegios y de responsabilidades que todos los creyentes, estoy hablándole en este momento a las personas que se identifican con la fe cristiana, los amigos que nos visitan quizás no sienten del todo una identificación con lo que estoy transmitiendo, pero les sirve este mensaje para quitar vendas respecto de lo que significa el verdadero sacerdocio. El sacerdocio de quienes somos los hijos de Dios de acuerdo a la óptica y a la perspectiva bíblica. La función principal de este tipo de cristiano cómodo se reduce a ir al templo y sentarse a escuchar al ministro. Igual como lo hace un buen romanista, quien asume que solo el sacerdote está facultado por la Santa Iglesia para administrar la Eucaristía y los santos sacramentos. Este romanista solamente asume que el sacerdote es el que está suficientemente santificado para ejercer ese oficio. Para colmo de males, amados, algunos predicadores, con el fin de proteger la integridad de los pastores, para protegerles de conflictos internos en las distintas iglesias, se refieren a ellos como el ungido de Jehová. Esta frase, para los que tenemos tiempo en la fe, de seguro nos suena familiar. Él es el ungido de Jehová. Y fíjense que es en singular. Él es. No se habla en plural. Y aunque el ministro o pastor cristiano, por cierto, paréntesis abierto, cuando digo Jehová, para los amigos que nos visitan, ese es el nombre que en el Antiguo Testamento se le daba a Dios. O sea que
la expresión el ungido de Jehová es como referirse a que es la persona escogida por Dios. Si no se aclara, puede darse a entender que los demás han sido rechazados o no han sido elegidos por Dios. Pero mi deseo sería que quien hace este tipo de exclamaciones pudiera saber que todos los hijos de Dios somos ungidos por el Espíritu Santo. Todos los que somos hijos de Dios tenemos la unción de la tercera persona de la Trinidad Divina, del Espíritu de Dios. Según Juan, en su primera carta, capítulo 2 y versículo 20, él afirma: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Noten que no está refiriéndose sola o exclusivamente a pastores, evangelistas, profetas, misioneros y apóstoles o maestros de la palabra. Dice todos, en el contexto la comunidad de fe. Todos los creyentes han recibido la unción del Santo. Cuando dice el Santo se refiere al Espíritu Santo. Según Pedro, en su primera carta, capítulo 2 y verso 9, él contundentemente declara lo siguiente: pero ustedes, es decir, toda la iglesia de Jesucristo, todos los cristianos, que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De acuerdo a Pedro, ¿quién eres tú? Eres una raza, un linaje escogido. Para él no es relevante si eres venezolano, colombiano, peruano, estadounidense o africano. Si eres hijo de Dios, en su perspectiva, tú eres un linaje escogido. Luego, no hay un solo escogido con vestiduras o hábitos que representen esa escogencia tipo iluminado o tipo maestro espiritual, único, digno de reverencia. No, bajo el nuevo pacto que Jesucristo estableció, todos los hijos de Dios somos linaje escogido. No hay un solo sacerdote. Dice, todos ustedes son real sacerdocio. Y agrega, son nación santa y pueblo que le pertenece a Dios. Y da el sentido de misión. ¿Para qué? Para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de un mundo de oscuridad, y proclamemos el reino de luz de Jesucristo. Según el escritor de Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 19, fíjense cómo él también habla de manera tajante y afirma: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús derramada en la cruz, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo era en el tabernáculo de reunión de los hebreos antes de que Jesucristo viniera. Representaba ese lugar más íntimo dentro del tabernáculo. Era como la última estación dentro de varias que había que recorrer para llegar a donde literalmente en el antiguo pacto se encontraba la presencia de Dios. Solamente bajo la ley el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año para hacer expiación por los pecados propios y los del pueblo que estaba afuera esperando. De hecho, cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, había un pueblo afuera esperando que éste saliera. Si entraba, salía. Y había un velo que separaba las dos estaciones, el lugar santo del lugar santísimo. Recuerda, donde moraba la presencia de Dios. Pero cuando Cristo viene y ejecuta su plan de redención,
con su muerte, Él logra que ese velo o cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo fuese rasgado de arriba a abajo. Y creó, como dice el escritor de Hebreos, un camino nuevo y vivo. Verso 20, que Él nos ha abierto a través de la cortina, del velo que Él rasgó. Es decir, a través de su cuerpo. Verso 21, y tenemos además un gran sacerdote. Si un sumo sacerdote tenemos los cristianos, es Jesucristo. No un hombre o una mujer que, aunque merece respeto, afecto, cariño, consideración, porque es llamado para ser un guía o un dirigente espiritual, no obstante, el verdadero y gran sumo sacerdote es únicamente Jesucristo. Y dice que ese gran sacerdote está al frente de la familia de Dios. Verso 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Una metáfora que apela a cómo la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos limpia de toda contaminación. Tú y yo podemos ahora acercarnos libremente. No se trata de ir a un lugar específico que consideremos sagrado. Los cristianos tenemos el deber y el privilegio de congregarnos en el lugar que fuera, en un salón como este, en un lugar que pueda ser conocido quizás como templo, pero a sabiendas tú de que el verdadero templo no es el edificio, lo somos tú y yo. Podemos reunirnos en una casa y lo estamos haciendo, comenzando a partir de la próxima semana con los grupos de nexos. Hoy están iniciando los grupos de punto de partida, simultáneo con nuestros 2 horarios. Donde quiera que nos reunamos, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, Él promete que ha de estar allí en medio de ellos. Él está aquí en medio de nosotros. Y tú y yo podemos entrar no solo en este lugar, en tu oficina, en tu cuarto, en tu vehículo, donde quiera que tú te encuentres, tienes un conducto abierto sin ningún impedimento para comunicarte con el Padre Celestial, para disfrutar la presencia de Dios. Ese es un privilegio que los seguidores de Dios en el antiguo pacto, antes de Jesucristo, no poseían, pero que ahora los que somos creyentes sí tenemos. Y si tú eres un amigo o una amiga que nos acompaña, podrías eventualmente gozar también de esta prebenda. No porque tú o yo seamos unos superiores, otros inferiores. Ninguno lo es, todos somos iguales a los ojos de Dios. Pero sí es cierto que Él tiene una comunicación mucho más fluida, abierta, expresa con aquellos que le recibimos en el corazón como nuestro Señor y Salvador. Y si tú lo quieres hacer o lo hiciste tiempo atrás, el escritor de Hebreos te dice, acércate confiadamente como sacerdote. No tienes que poseer un hábito o un vestido. No tienes que tener una ordenación, aun cuando es un acto honroso el reconocer el servicio y el llamado que Dios hace a algunos hombres y mujeres por asuntos de orden y de disciplina eclesiástica únicamente. Los hombres de Dios no somos llamados para crear una especie de jerarquía espiritual o eclesiástica donde los que estamos en la plataforma somos superiores o más importantes que el resto, en lo absoluto, porque es muy clara la Escritura y sobre todo el Nuevo Testamento acerca de la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Todos tenemos un acceso directo a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora nos podemos acercar confiadamente, con un corazón sincero, porque Él creó un camino nuevo y vivo, con libertad para entrar en ese lugar santísimo. Cada hijo de Dios, amados, es un sacerdote y por tanto es apto para entrar al trono de la gracia, al lugar santísimo de la presencia de Dios. No subestimes ese privilegio y esa responsabilidad de forma simultánea
que Dios te ha dado. No supedites tu sanidad personal, tu crecimiento como cristiano, a que alguien te coloque la mano. Es bíblico la imposición de manos, pero tú no requieres de manera indispensable que un ministro te coloque la mano para recibir la unción. Ya Juan te ha dicho en esta mañana, a través de su primera carta, que todos tenemos la unción del Espíritu Santo. Y eso quebranta esa falsa concepción que hace que incluso muchos creyentes estén corriendo detrás del evangelista o el telepredicador de turno que va a dar una cruzada, una campaña, o que sencillamente está en la televisión diciéndote: pon la mano en el televisor. Como si del televisor emanara una fuente de poder que evidentemente viene originalmente de ese ministro o esa ministra de Dios que parece ser que tiene una unción especial. Amados, todos hemos sido ungidos. No es doctrina de Raúl, no es doctrina herética. Lo dice Juan en tu Biblia, en la mía. Todos los cristianos tenemos la unción del Santo. Todos los cristianos en el nuevo pacto somos sacerdotes. No hay un monopolio del sacerdocio. Para acercarnos a Dios ya no necesitamos intermediarios humanos ni divinos, excepto Cristo, como el único mediador que hay entre Dios y los hombres. El modelo de iglesia nuevo testamentario, que también es influyente, te reta a decidir en esta mañana si vas a poner en práctica el sacerdocio que te ha sido asignado. Este modelo te reta a decidir si serás un portador de buenas noticias, con autoridad para predicar, no esperando que tu vecino o tu familiar vaya un domingo, aunque es bienvenido y los puedes invitar cuantas veces lo desees, porque dentro del cuerpo de Cristo todos estamos para ayudar con los dones que se nos han sido otorgados. Y si algunos poseen el don de la predicación o de la comunicación, es perfectamente válido que tú expongas a esa persona al don de aquel que comunica la palabra de Dios. Pero por no tener tú el don de la comunicación o del evangelismo en lo absoluto, esto te inhabilita para ser un portador de buenas noticias. El sacerdote de este tiempo es un mensajero, donde quiera que esté. Utiliza su plataforma como profesor en la universidad o en el liceo. Utiliza los micrófonos en la radio, en la televisión. Utiliza los dedos para enviar mensajes a través de la web. Tienes todo un caudal de recursos para ejercer tu sacerdocio. Y el modelo de iglesia neotestamentario e influyente te reta a que tú tomes la decisión, no Raúl, no los pastores, aunque en lo personal yo tengo que obviamente también ser confrontado con esta determinación. Pero en tanto creyente, en tanto sacerdote, tú decides si lo has de poner en práctica, si vas a ejercer tu autoridad para orar por enfermos, para bautizar, para partir el pan, para ser sacerdote de los tuyos. El modelo de iglesia neotestamentario e influyente te reta a decidir si vas a ser el sacerdote de tu hogar. En especial le hablo a los hombres, los principalmente llamados a ejercer el sacerdocio de su familia. El modelo de iglesia neotestamentario te dice que tú puedes utilizar las reuniones cristianas y aún enviar a tus hijos a las reuniones
con otros jóvenes u otros niños cristianos para que sean expuestos a la palabra, pero eso es una vez a la semana o una vez cada 15 días. A tus hijos los tienes contigo, me refiero a los pequeños y los jovencitos, todos los días. Y te pregunto, ¿ejercerás el sacerdocio de levantar el verdadero altar familiar de la oración? ¿Ejercerás el sacerdocio de criarles en la disciplina y la amonestación del Señor? La decisión es tuya. A falta de papá, por supuesto, la mamá debe ejercer ese sacerdocio. El asunto es que unos y otros, todos, amados, somos sacerdotes y no laicos. Una clasificación que también Roma a lo largo de los siglos ingenió. Una distinción o diferencia en la iglesia entre los clérigos y los laicos, los hombres de sotana y los miembros de a pie de una iglesia. Esto es una invención humana, permíteme decirte con respeto, en especial si manifiestas la fe de la iglesia tradicional. Hoy no solamente les he hablado a quienes profesan la fe católica, hoy les he hablado también a aquellos hermanos en la fe que, profesando la fe cristiana evangélica, no obstante, hemos abrazado consciente o inconscientemente, por conocimiento o por ignorancia, hemos abrazado muchas prácticas que son humanas, que son invenciones que el hombre ha hecho y que no tienen un fundamento escritural. Tú eres sacerdote y no laico. Fuiste llamado para alcanzar a otros para Cristo y discipularle. Fuiste llamado para ser fructífero, para multiplicarte en otros. Los creyentes influyentes que ejercen su sacerdocio están asumiendo poco a poco y gradualmente la gran verdad de que la expansión del reino de Dios no está supeditada a un hombre o a un grupo de líderes. Es un llamado de cuerpo. Es un reto en el que cada uno asume el privilegio y la responsabilidad de ser un sacerdote colocado por Dios en esta tierra, en este tiempo, en este siglo, para influir con el mensaje del evangelio a otras personas. Ciertamente ser sacerdote es un gran privilegio, amados, pero es una gran y aún una mayor responsabilidad. Y quiero asegurarte que si tú y yo ejercemos esta profesión de sacerdote con fidelidad, grandes y preciosas bendiciones vendrán al seno de tu familia nuclear, tu familia extendida, la familia de la fe. Grandes bendiciones vendrán para nuestra ciudad y para nuestra nación. Y si tú quieres asumir en esta mañana el reto de ser un sacerdote, una sacerdotisa de Dios, te invito a estar de pie y a decírselo de manera sencilla, con esa actitud. Dios, no quiero quedarme sentado, no quiero que los que estén en la tarima o en la plataforma sean los únicos, los que cantan, los que presentan, los que comunicamos, o los facilitadores de niños en los salones. No quiero, Dios, que sean ellos los únicos. Yo quiero ejercer también mi sacerdocio y quiero, por tanto, tomar la autoridad que tú me has delegado. Dios lo ha hecho. Y eso va más allá de religión, eso va más allá de actos litúrgicos. De forma inherente, en tu ser interior, Dios ha colocado una autoridad. Es decir, Él te ha comisionado, Él te ha colocado una delegación de funciones. Él ha creído en ti para ejercer el sacerdocio de todos los creyentes, donde todos participamos, todos nos involucramos, todos servimos. En nuestro día a día
estamos expectantes respecto de qué personas Dios va a colocar en mi entorno para colocar una semilla. Quizás no tiene que ser un gran sermón. De paso, los desaconsejo. Grandes sermones. Coloca semillas en el que está a tu lado. Las semillas son pequeñas, pero tienen un efecto poderoso. Tú lo sabes en el plano natural. Una semillita de naranja te puede producir un gran árbol y dar inmensos frutos. ¿Qué tal si comenzamos tú y yo a sembrar esas semillas? Ese ha sido nuestro llamado como sacerdotes. Pablo decía, él lo reconocía: yo sembré, otro sacerdote regó la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Eso no es tu labor, no es la mía, es obra del Espíritu Santo. Él decidirá en qué corazón esa semilla va a germinar. Tu labor y la mía es cultivarla y ser esos sacerdotes, comenzando por nuestra casa, recuerda, por nuestro hogar, y extendiendo esto hacia el resto. Padre, en esta mañana te alabamos con todo nuestro corazón. Te decimos gracias, Señor, por el inmenso privilegio y por la mayor responsabilidad de ser reyes y sacerdotes para nuestro Padre Celestial, de ser linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Gracias por la unción del Santo en nuestras vidas. Gracias porque has abierto un camino nuevo y vivo. Por tu sangre has rasgado el velo que nos separaba de ti, que nos hacía depender de un sumo sacerdote humano, pero tú te colocaste como el gran y sumo sacerdote de la familia de Dios al frente. Hiciste un sacrificio que fue hecho una vez y para siempre, no hay que repetirlo, y nos has dejado ese acceso libre al lugar santísimo de tu presencia. Aunque podemos pedir que otros oren por nosotros, y es válido, no obstante, Señor, cada hijo e hija tuya esta mañana tiene la oportunidad de orar ante el Padre de forma directa por sus necesidades y encontrar eco en ti, oh Dios. Encontrar tus oídos dispuestos a través exclusivamente de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Te adoramos en esta mañana, Señor, y te damos gracias porque tú estás abriendo nuestros ojos a las realidades profundas, pero a la vez sencillas y poderosas de tu palabra, que hacen que podamos ser y a la vez recuperar esa calidad de cristianos que tú diseñaste y que ciertamente las tradiciones de siglos impusieron una especie de velo para impedir el lograr ver todo lo maravilloso que tenemos en ti, Señor, unidos a Cristo. Y nos dices que somos real sacerdocio. Gracias, Dios, por ese privilegio. Ayúdanos a tomar la decisión de ser esos sacerdotes